Hola familia, bienvenidos al canal. Este día les compartiré el caso de Maximiliano Hernández Martínez. Antes de iniciar te invito a suscribirte al canal si te gusta mi contenido, dale click a la campanita para que no te pierdas ningún video. Me ayuda si me dejas un like para llegar a más personas, es así como este canal se mantiene activo cada semana. Al finalizar el video puedes revisar el resto del contenido, es posible que encuentres otro tema de tu interés. Acompáñame a conocer de cerca este caso. Maximiliano Hernández Martínez, militar y presidente de El Salvador, cargo al que accedió tras un golpe de Estado en 1931 al presidente actual de esa fecha, Arturo Araujo. Tras realizar sus estudios en Guatemala, al llegar a El Salvador, ascendió en rangos hasta ser general de brigada. Maximiliano Hernández Martínez nació en San Matías La Libertad, El Salvador, el 21 de octubre de 1882. Contrajo matrimonio con Concepción Monteagudo, con quien procreó 9 hijos. La familia siempre estuvo supeditada a sus creencias teosóficas, es decir, él creía estar iluminado por un espíritu superior que le permitía tener conocimiento del universo mediante su intuición. Ejemplo de eso fue la muerte de su hijo Maximiliano, quien enfermó de apendicitis, y Hernández Martínez se negó a que su hijo recibiera ayuda médica, manifestando que él mismo lo trataría con aguas azules. Este proceso se obtiene cuando el agua ha pasado mucho tiempo bajo el sol dentro de botellas de color azul. El resultado fue el menos esperado cuando Maximiliano cerró sus ojos para siempre y Hernández Martínez respondió que solo quedaba la resignación porque los médicos invisibles no habían querido salvar al pequeño. Otro evento se dio cuando se desató la peste de la viruela. Al igual, giró órdenes de no atender a ninguna persona y quien lo hacía sabía el riesgo que conllevaba desobedecer sus órdenes y tomó por su cuenta el forrar con papel azul las lámparas de las plazas, esperando que los médicos invisibles salvasen la vida a quienes resistieran tal enfermedad. Por otra parte, se negaba la educación y a quien la pidiera se le consideraba comunista, pero en especial se le negó a la clase obrera y asalariada, porque en sus palabras, pronto dejaría de haber personas dispuestas a trabajar en tareas de limpieza. Otra de sus costumbres teosóficas era el vegetarianismo, la obsesión por las ciencias ocultas y la afición por el estudio de la reencarnación. Era absolutamente abstemio. Este hábito fue estrictamente inculcado a sus hijos. Cuando alcanzó la presidencia, este político estuvo al frente del Poder Ejecutivo de El Salvador durante 13 años y ejecutó una dictadura de lo más totalitaria en dicho país. Para esa época, nuestros ancestros afirman que usted podía olvidar en un lugar privado o público algún objeto de valor y cuando usted regresaba lo encontraba en el mismo lugar. Así era la forma en que se temía por las leyes que el presidente Hernández Martínez había establecido. El artículo 52 establecía que perseguiría y castigaría como vagos a los que no tuvieran un oficio lícito o modo honesto de vivir conocido, y los que teniéndolo no lo ejerzan sin justa causa. En consecuencia se reputan vagos a los buhoneros sin patente, los tinteríos temerarios, los curanderos sin licencias del protomedicato, los médicos sin patente, los rufianes y mujeres públicas, los que quieren pasar por estudiantes y no comprueben estar haciendo estudios con algún profesor, los que sin licencia respectiva andan con imágenes de santos solicitando limosnas. El artículo 53 establecía que la vagancia sería castigada en los hombres con 15 días de obras públicas por primera vez, con 30 por la segunda y con 2 meses en los demás casos de reincidencia. Estableció fuertes alianzas con la Iglesia Católica, obteniendo beneficios de Monseñor Belloso y Monseñor Chávez y González, quienes asistían a las ejecuciones políticas y quienes, tras el levantamiento de 1932, ofrecieron misas en agradecimiento por la victoria militar. Martínez se sentía muy atraído por los éxitos de los gobiernos fascistas europeos, en especial por Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Francisco Franco. Pero estando bajo la presión de Estados Unidos cuando la guerra fue cambiando de rumbo, tuvo que olvidarse de sus simpatías y aceptó alinearse al lado de los aliados, en este caso Estados Unidos. Un dato desconocido sobre este personaje es que el mismo Hitler envió una carta a Maximiliano Hernández Martínez en la cual le externa su fraternal felicitación por la toma de posesión como presidente. Bien, ahora que conoces un poco más sobre quién era Hernández Martínez, te hablaré del levantamiento campesino que se dio en 1932. En la alcaldía de Izalco, entre polvo, cajas y estantes tupidos de documentos, hay 2 libros que cuentan de forma muy discreta la matanza de indígenas de ese año. El encargado del archivo municipal lo reconoce como un tesoro e intenta cuidarlo de la manera que puede y con los pocos recursos que tiene.
Han transcurrido 85 años y estos documentos son una muestra de la enorme discriminación que rodearon a uno de los acontecimientos que marcó la historia salvadoreña. ¿Qué fue lo que realmente ocasionó este levantamiento? Se creó la Ley de División de Terrenos Comunales en 1881 y la Ley de Extinción de Ejidos en 1882 por el presidente Saldívar, en el que en pocas palabras aquellos que eran dueños de tierras debían ceder estos terrenos, lo cual provocó que estas personas, al perderlos, debían trabajar para los terratenientes, y es así como el 22 de enero de 1932, bajo el mandato del líder Feliciano Amas, miles de indígenas tomaron sus machetes y se rebelaron contra los terratenientes y la Guardia Civil en el occidente del país. La respuesta del presidente Hernández Martínez fue fatal. Ordenó eliminar todo aquel que pareciera indígena, uno de los peores casos de represión estatal en la historia moderna de América Latina. Una de las causas fue por el negocio del café. Era monopolizado por pequeños grupos de hacendados y comerciantes que daban empleo a campesinos. El levantamiento surge para terminar con una dictadura y fue el resultado de la alianza entre campesinos e indígenas. Entre 30.000 y 50.000 indígenas náhuatl y campesinos fueron dados de baja y desaparecieron pueblos enteros, entre ellos el alcalde de Izalco, Miguel Coll. Su acta de defunción dice que tenía 37 años y era hijo de un español y murió por lesiones sin asistencia médica el 23 de enero de 1932. 85 años después, una mujer que no sabe leer se acerca a la alcaldía de Izalco con una voz sobresaltada y oraciones que parecen nunca acabar. La mujer de 40 años, hija de una de las que vivieron esta tragedia, le cuenta al encargado del archivo que su mamá no tiene documentos y que está enferma de gravedad. Le hace sentir su preocupación porque tiene una sospecha, teme ir a la cárcel cuando su madre muera. La historia de la mujer se detiene en una pregunta. ¿Verdad que no es cierto que lo meten preso a uno si no se saca el acta de defunción? Pregunta con un semblante serio. No, le responde el encargado de archivo. Vaya, dice, ya tranquila la mujer, y luego sonríe casi avergonzada y la gente que le mete miedo a uno. El joven le explica a la mujer que no tener la partida de nacimiento, el documento de identidad de su madre, no es una falta grave, y que si su mamá muere de todas maneras tendrán que enterrarla en el cementerio municipal. Y así existen muchas preocupaciones de descendientes indígenas de esa época. Sin embargo, hay muchos méritos que se hacen Maximiliano Hernández Martínez, y fueron las creaciones del Banco Central de Reserva y Banco Hipotecario, federaciones de las cajas de crédito rural, proyectos de construcciones de viviendas para los obreros, construcciones de varias carreteras dentro del país, una de ellas la carretera panamericana, el Estadio Nacional de la Flor Blanca, hoy en día Jorge Mágico González, y el puente Cuscatlán sobre el río Lempa. En enero de 1944 fue llevada a cabo la elección presidencial. Para entonces Hernández Martínez era el único candidato y ganó las elecciones. Sin embargo, no se publicaron nunca los resultados y Hernández Martínez pretendía extender su mandato más allá de 1944. Sin embargo, algunos sectores inconformes por los fusilamientos de oficiales opositores se alzaron contra el gobernante y lo obligaron a capitular su mandato en 3 días. Se rebelaron mediante una huelga de brazos caídos que fue el último paso para desembocar en la renuncia del dictador. Tras la renuncia, Hernández Martínez huyó vía terrestre hacia Guatemala, recibiéndole ahí su hermano Guadalupe. Luego viajó a Estados Unidos para luego trasladarse a Honduras. Ahí fue asesinado por Cipriano Morales, su motorista, quien le asestó 17 puñaladas. Esto ocurrió en el comedor de su residencia el 15 de mayo de 1966. Si algo nos deja de lección la historia es que hay sucesos que no deben volver a repetirse, porque recuerden, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos vemos en un próximo video y si quieres un nuevo tema me lo puedes recomendar y con gusto lo traemos. Chao.